vamos a comenzar haciendo un repaso brevísimo de lo que vimos la clase pasada para refrescar las ideas respecto a algunas cuestiones del producto vectorial y producto escalar que nos sirven para encarar el producto mixto. Entonces habíamos dicho que el producto escalar entre dos vectores, A y B, es igual o se define como el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que esos vectores forman. El resultado del producto escalar o producto punto es un número, ¿sí? Ese número, bueno, será un número real. Y el ángulo que podían formar esos dos vectores, si lo considerábamos entre 0 y 180, considerando el 0 y el 180. Además vimos que el producto escalar nos brinda una información muy importante que tiene que ver con que si el producto de los dos vectores es igual a 0, no siendo ninguno de ellos el vector nulo, nos indica que ambos vectores son perpendiculares. También vimos cómo es la expresión cartesiana del producto escalar y llegamos a la conclusión, después de este análisis, de que es igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, o sea, aquellas que ocupan la misma posición. Además de eso, bueno, vimos las propiedades del producto escalar y una aplicación que tiene que ver con la proyección ortogonal. Además, hablamos sobre el producto vectorial o producto cruz, donde se denomina producto vectorial a un vector C que es perpendicular al plano. ¿Sí? Este vector C que es perpendicular al plano que forman los vectores A y B, cuyo módulo se calcula como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo θ, donde θ puede asumir valores entre 0 grados y 180, incluyéndolos. Cuando calculamos este módulo, decíamos que tenemos ¿qué cosa? La superficie de un paralelogramo, la cual, la superficie del paralelogramo que forman ambos vectores. Entonces, cuando hablamos de la definición del producto vectorial, tenemos en cuenta dos cosas. Que el producto vectorial nos da como resultado un vector que es perpendicular al plano que forman esos vectores, cuyo módulo nos da un número que representa la superficie del paralelogramo que forman esos vectores. Además, el vector, producto vectorial, o el vector C, como está marcado acá, va a tener signo positivo o negativo según cómo se realice el cálculo, ¿sí? La idea es acercar el vector que premultiplica hacia el vector que posmultiplica por el camino más corto, y además el camino más corto tiene que ser en sentido antihorario. Ese es el sentido de giro positivo. Y si no, lo podemos ver a través de la regla de la mano derecha, intentando hacer esto mismo, acercar el vector que premultiplica al vector que posmultiplica por el camino más corto, y si el dedo pulgar, si en ese querer empujar un vector hacia el otro, apunta hacia arriba, el signo, ¿sí?, para este vector será positivo. De lo contrario, el signo será negativo. Si necesitamos realizar el giro por el sentido horario, ¿sí?, ese sentido del giro es negativo, y si el camino más corto es el sentido horario, entonces el vector tendrá signo negativo, ¿sí? Entonces, al querer hacer este acercamiento, el dedo pulgar apuntará hacia abajo. También habíamos visto para el producto vectorial que nos permite determinar si dos vectores son paralelos. Realizando el producto vectorial, no siendo ninguno de ellos igual al vector nulo, si el producto vectorial o producto cruz nos da igual a 0, nos dice que esos dos vectores son paralelos. Vimos, bueno, la interpretación geométrica, propiedades del producto vectorial, y también vimos la expresión cartesiana del producto vectorial que nos había quedado de esta manera, ¿sí? Esta es la expresión cartesiana del producto vectorial.
donde dijimos, ¿sí?, que todo lo que está entre paréntesis, precediendo a cada uno de los versores, son las componentes respectivas. Bueno, y vimos cómo calcular el producto vectorial con un determinante. Les agregué acá, que no estaban en las diapositivas, este tema del sentido del giro, si sentido del giro positivo, si el sentido del giro antihorario, sentido horario y sentido del giro negativo. Podemos trabajar con grados o radianes, y entonces les puse acá la equivalencia entre grados y radianes, que tranquilamente lo pueden reemplazar acá en el total del giro de 360 grados, que corresponde al total del giro a 2π. Entonces nosotros hoy tenemos que arrancar con producto mixto. Entonces vamos a definir, ¿sí?, al producto mixto, vamos a decir que se denomina producto mixto de 3 vectores y se representa de esta forma: producto vectorial entre los vectores A y B, y el resultado de ello multiplicado escalarmente con el vector C, ¿sí? Entonces se denomina producto mixto de 3 vectores al resultado del producto vectorial entre A y B multiplicado en forma escalar por el vector C. Esto que dice acá. Tenemos aquí graficados los 3 vectores, vector A, vector B y vector C. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Con los vectores A y B que tengo acá el paralelogramo, ¿sí? Entonces acá, ¿qué hago? Producto vectorial entre A y B, y tengo el paralelogramo y la superficie del paralelogramo. Y el vector C nos va a dar, ¿sí?, tenemos que después ver ahí la altura, ¿sí?, pero la altura va a estar vinculada al vector C. Entonces podemos armar esto que se llama un paralelepípedo. ¿Qué hacemos? A partir de este paralelogramo extendemos líneas paralelas a partir de cada uno de los vértices del paralelogramo, extendemos líneas paralelas al vector C y unimos todos esos puntos y tenemos, ¿sí?, un volumen formado por los 3 vectores, que dice que esto es un paralelepípedo formado por los 3 vectores. El resultado del producto mixto va a ser el volumen del paralelepípedo construido sobre esos 3 vectores. Entonces, veamos, ¿sí?, qué tiene que ver esto, o cómo lo vamos a interpretar desde el punto de vista geométrico, porque para calcular un volumen, ¿sí?, en geometría básica, para una figura regular, ¿qué hacemos? Superficie de la base por la altura, ¿sí? La altura acá es una altura perpendicular al plano, ¿sí?, a este paralelogramo. Entonces veamos la relación que hay entre esto que conocemos de geometría respecto del producto mixto. Nosotros realizamos el producto vectorial entre el vector A y el vector B. Nos da de resultado un vector perpendicular al plano. Vector perpendicular al plano que forman, ¿sí?, los vectores A y B. O sea, nos da este vector que lo llamamos vector producto vectorial. Y lo tenemos acá. A ese vector producto vectorial lo multiplicamos escalarmente con el vector C y obtenemos el volumen de este paralelepípedo. Vamos a desagregar un poco más esto. Evidentemente el volumen de un paralelepípedo es un número. Y recordemos que el producto escalar nos daba de resultado, ¿qué cosa? Un número. Si nosotros calculamos el módulo del vector producto vectorial, o sea, el módulo de este vector, o el módulo del producto vectorial entre los vectores A y B, que es lo mismo, eso lo calculamos como el módulo de A por el módulo de B, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, o sea, θ, y eso dijimos que nos da la superficie del paralelogramo, porque esto es lo que vimos en producto vectorial. Entonces, tenemos la superficie del paralelogramo. Pero además, si nosotros multiplicamos en forma escalar el vector producto vectorial con el vector C, ¿eso cómo lo calculamos?
haciendo el módulo de B, o sea, el vector producto vectorial, por el módulo de C, por el ángulo que forma, ¿qué cosa? El vector producto vectorial con C, o sea, el ángulo que tenemos acá. Ese ángulo, ¿cuál es? El ángulo phi. Entonces, al realizar ese cálculo, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a relacionar esto que estamos diciendo acá respecto del cálculo básico del volumen de un paralelepípedo. Decime. Profe, ¿qué pasa si multiplicamos, o sea, C, si C fuera a coplanar a B y A? No, este planteo no nos serviría, o sea, el volumen sería 0. Claro, No tendríamos la altura para el paralelepípedo. El tercer vector, o sea, no hay un vector que no pertenezca al mismo plano, no va a haber volumen, el volumen nos dará 0. ¿Sí? Es una forma para calcular volumen. ¿Sí? está bien. Bueno, entonces, vamos a ver cómo relacionamos esto. Acabamos de poner acá, voy uno para atrás, ahí. Si nosotros queremos determinar cuál es la altura, ¿sí? La altura es perpendicular, por el extremo del vector C, perpendicular. Si trazamos una línea perpendicular a la superficie del paralelogramo, ¿sí? Esa línea, ¿sí? Y trazamos acá otra línea paralela y otra paralela, tendremos acá del vector C la proyección sobre el vector producto vectorial, ¿sí? Esta altura son la misma, pero me interesa proyectar el vector C sobre el vector producto vectorial, ¿sí? Entonces ahí que tenemos la altura que va a intervenir en nuestro cálculo. Si nosotros queremos determinar el coseno de phi, o sea, el ángulo entre el vector producto vectorial y el vector C, eso va a ser igual a ¿qué? Como este triángulo es rectángulo, si el rectángulo está acá, ¿qué vamos a decir? Que el coseno de phi va a ser adyacente sobre hipotenusa, o sea, la altura sobre el módulo del vector C, ¿sí? Que va a ser la hipotenusa. Entonces, si nosotros despejamos la altura de acá, nos queda módulo del vector C por el coseno de phi. Como módulo de C por el coseno de phi es parte de la expresión que tenemos en este producto escalar entre el vector producto vectorial y el vector C. Entonces, esta expresión que dijimos que era la altura. Entonces, ¿qué es lo que terminamos calculando al calcular el producto mixto? Superficie de la base, porque el módulo del vector producto vectorial, ¿sí? Es la superficie de este paralelogramo. ¿Por qué cosa? Por altura. Nosotros en geometría diríamos superficie de la base por altura. Y acá, en producto mixto, ¿qué hacemos? La superficie de la base está representada por el módulo del vector producto vectorial por la altura, que es la proyección del vector C sobre el vector producto vectorial. En definitiva, ¿eso qué me da? Superficie del paralelogramo por altura nos da el volumen, ¿sí? Del que estábamos hablando inicialmente. Si el valor de phi es mayor a 90 grados, o sea, este ángulo es mayor que 90 grados, el volumen nos va a dar negativo. Pero simplemente tomamos su valor absoluto y sabemos que ese es el volumen, solamente nos indica que el ángulo phi, o sea, el ángulo entre el vector producto vectorial, entre los vectores A y B, y el vector C, es mayor de 90 grados. Díganme, chicos, si esto se entiende. ¿Cómo se sacaba la altura del vector C? Lo que hacemos es, ¿sí? Desde el extremo del vector C, ¿sí? En forma perpendicular, ¿sí? A este plano que tenemos acá, ¿sí? Trazamos una recta, ¿sí? Entonces, trazamos esta recta, trazamos esta otra. Y paralelamente trazamos una paralela a esta y una paralela a esta, ¿sí?
Esta altura que tengo acá, que es la misma que tengo acá, es la proyección del vector C sobre el vector producto vectorial. Entonces, lo que quiero hacer es relacionar, ¿sí?, esta altura, porque la superficie, el volumen de un paralelepípedo, ¿cómo se calcula? Superficie de la base por altura, en geometría para las figuras regulares. Entonces quiero determinar, ¿sí?, la relación que existe entre el planteo del producto mixto respecto de este cálculo geométrico que conocemos. Entonces, tengo la altura, que es algo que necesito, y voy a decir que el coseno del ángulo phi, que es el coseno entre el vector producto vectorial, ¿sí?, del ángulo entre el vector producto vectorial y el vector C, lo calculo como adyacente sobre hipotenusa para este triángulo que tengo rectángulo acá. Entonces, el adyacente, ¿sí?, va a ser H, la hipotenusa va a ser el vector C. Fíjense que este triángulo es rectángulo, ¿sí?, aquí. Entonces, me queda coseno de phi, H sobre C. Entonces, ¿cómo es H o qué expresión tiene H? Módulo del vector C por el coseno de phi, que se corresponde con esta parte de la expresión, ¿sí?, del producto mixto que veníamos calculando. ¿Cuál es la expresión cartesiana del producto mixto? Vamos a decir que la expresión cartesiana del producto mixto va a estar formada, por un lado, por la expresión cartesiana del producto vectorial entre A y B, que es esta, que la acabamos de repasar, y la expresión cartesiana del vector C va a ser esta otra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar, ¿sí?, la expresión cartesiana en el producto mixto. Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar? Esto que tenemos acá con esto que tenemos acá, ¿sí? ¿En qué forma tenemos que multiplicar la expresión cartesiana del producto vectorial con la expresión cartesiana del vector C? En forma escalar. Entonces, como el producto escalar entre dos vectores, pues esto me da un vector de resultado, es igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, acá vamos a hacer esta expresión por C1, tenemos nuestro primer término, más esta expresión por C2, tenemos nuestro segundo término, más esta expresión por C3, tenemos nuestro tercer término. O sea que tenemos sumatoria de productos de componentes homólogas, ¿sí? Porque acabamos de multiplicar las expresiones cartesianas del producto vectorial y del vector C, ¿sí?, en forma escalar. Esto obviamente es muy difícil de acordárselo, lo que hacemos que es recurrir al determinante, como vimos en la clase pasada y ya vieron en el práctico, recurrimos a un determinante para calcular el volumen del paralelepípedo. Entonces tenemos el producto vectorial entre A y B y el resultado multiplicado en forma escalar por el vector C. Disponemos las componentes del vector que premultiplica, que posmultiplica en el producto vectorial, y luego las componentes del vector C. Y vamos a calcular el determinante. Acá les traje un ejemplo muy simple, ¿sí? Ponemos las componentes del vector que premultiplica, 1, 0, 0, o el vector B que posmultiplica, 0, 1, 1, y el vector C tiene componentes 0, 0, 5. Luego desarrollamos, ¿sí?, vamos a utilizar el método de los cofactores, desarrollamos por los elementos de la primera fila, así que vamos a poner 1 con signo positivo, 0 con signo negativo, 0 con signo positivo. Evidentemente poner 0 con signo positivo o negativo no tendría ningún sentido, porque después 0 multiplicado por los subdeterminantes nos va a quedar 0, ¿sí? Pero simplemente esto era para recordar y mostrarles cómo era que desarrollamos. En definitiva nos va a quedar solamente este primer término, anulamos la fila 1, la columna 1, y nos queda este subdeterminante 1, 0, 1, 5. Y calculamos, ¿sí?, producto de los elementos de la diagonal principal, 5, menos producto de los elementos de la diagonal secundaria, que es 0, entonces nos queda 5, y 5 multiplicado por 1 nos queda 5, esto nos da 0,
el resultado de este cálculo, el volumen formado por estos tres vectores, el volumen de ese paralelepípedo, es de 5 unidades en las unidades de volumen que estemos calculando. Tenemos que entonces ahora pasar a ver algunas definiciones, ¿sí? Todas estas definiciones que vamos a ver ahora son sumamente importantes para toda la materia, ya sea que veamos matrices, o sea, sigamos con el álgebra o veamos geometría, son sumamente importantes porque se aplican en todas partes. ¿Sí? Son conceptos elementales que nos van a permitir concluir y ver qué pasa con determinadas cuestiones que nos vamos a ir planteando a lo largo del año. Entonces, nuestra primera definición es la de combinación lineal. Vamos a decir que si tenemos tres vectores que pertenecen a un plano, A, B y C, ¿sí? Que son no paralelos, podemos, ¿sí? A partir de estos tres vectores, escribir un vector de ellos como combinación lineal de los otros. ¿Cómo haríamos eso? Si nosotros proyectamos el vector A sobre el vector C y el vector A sobre el vector B, vamos a tener estos dos vectores, ¿sí? Siempre las proyecciones se realizan en forma perpendicular. Entonces, desde el extremo del vector A, ¿sí? Trazo una perpendicular hacia el vector C y trazo este vector, que es la proyección del vector A sobre el vector C. Y además, desde el extremo del vector A, ¿sí? En forma perpendicular al vector B, trazo otra línea y trazo desde el origen del vector B hacia esa línea que tracé, ¿sí? Otro vector. ¿Qué pasa con estos vectores? ¿Sí? Estos vectores son una proporción de los vectores B y C sobre los cuales se proyectan. Por eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago con un vector cuando lo multiplico por un escalar? ¿Qué dijimos que hacíamos con un vector cuando lo multiplicamos por un escalar, positivo o negativo? ¿Se contraía o se expandía? Claro, o lo estiro o lo contraigo, eventualmente le cambiaba el sentido, ¿sí? Entonces yo acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy representando? Para que este vector rojo sobre B, que es la proyección del vector A sobre el vector B, ¿sí? Tenga la proporción que debe tener esa proyección, ¿qué hago? Lo multiplico por un escalar que ajusta el vector B a la proyección que yo busco. Y lo mismo con el vector C. Lo multiplico por un escalar de modo de tener este vector que es la proyección del vector A sobre el vector C. Entonces digo que el vector A lo puedo expresar como una combinación lineal de los vectores B y C con los escalares correspondientes, ¿sí? Esto es una combinación lineal. Es la combinación lineal del vector A respecto de los vectores B y C. Esta idea, ¿sí? Que ahora nosotros lo estamos representando en el plano, estamos trabajando con tres vectores, pero estamos trabajando en el plano, la podemos extender al espacio, o sea, R3, y también en general decimos que la podemos generalizar, ¿sí? A R4, R5, Rn en forma general. Siempre los vectores tienen que ser no paralelos a un mismo plano. Los escalares, ¿cuáles son? K1 y K2, que son los números que ajustan los vectores C y B a hacer las proyecciones de A respecto de cada uno de esos vectores. Yo acá estoy expresando un vector A como combinación lineal de otros dos vectores con los escalares correspondientes. ¿Cuáles son los escalares? K1 y K2. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Gracias. Bien, vamos a ver un pedacito de un video para ver qué ocurre con esto en el espacio, ¿sí? Vamos a ver una combinación lineal de vectores en el espacio. Entonces, vimos una combinación lineal, ¿sí? Planteada en el espacio. Los vectores que ocurren también están en un mismo plano, por más que estén en el espacio, ¿sí? Entonces,
Ahí veíamos que con dos vectores en el espacio se puede determinar un plano, y en ese plano, ¿sí?, que teníamos otro vector que expresamos como combinación lineal de los anteriores. Por supuesto, no tienen que ser vectores paralelos. Si no son los dos vectores, no se estaría generando, no tendríamos el plano como para expresar la combinación lineal, sino que expresaríamos que un vector es múltiplo escalar de otro. Simplemente eso, que fue el primer ejemplo que se planteó ahí en el video. Díganme si esto les da alguna duda. ¿Ya? Bueno, además, ahí en el video que vimos cómo calcular, cómo es que determinamos los valores, ¿sí?, de K1 y K2. Entonces ahí, bueno, era un sistema muy fácil de resolver, ¿sí? Se vio que se verificaba el sistema de ecuaciones para todas las variables, para todas las incógnitas que había, se cumplía. Entonces, podemos decir que en ese caso se podía establecer la combinación lineal de esos vectores, que era algo verdadero, o sea, existían los escalares que la permitían, ¿sí? Acá, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos para determinar los valores de los escalares? Planteamos precisamente lo del sistema de ecuaciones. Acá tengo uno con NR2, ¿sí? Solamente los vectores tienen dos componentes, pero planteamos la combinación lineal, ¿sí? Multiplicamos, ¿sí?, por K1 el primer vector, por K2 el segundo vector, y luego igualamos componentes homólogas, ¿sí? Entonces nos van a quedar, ¿sí?, en este caso, un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son los escalares. Por ahora, ¿sí?, los sistemas de ecuaciones que tengamos que resolver van a ser sistemas de ecuaciones sencillos que podamos resolver con los conocimientos que tenemos hasta ahora. Un poco más adelante ya vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales con m ecuaciones y n incógnitas, ya no sistemas de 2×2, sino sistemas más grandes. Díganme si algo de esto les da alguna duda. Acá estamos describiendo cada vector por sus componentes. ¿Y qué escribe? El vector A como combinación de los otros dos. Si lo pensamos desde el punto de vista de lo que hicimos acá, ¿sí?, sería el vector, las componentes del vector A, en vez de puesto así, puesto por sus componentes, ¿sí?, expresado como una combinación lineal de estos dos, ¿sí?, en base a esto. Lo que ocurre que es, y ahora yo a partir de este planteo dije el vector A es una combinación lineal, ¿sí?, de estos dos vectores. Este es el planteo general. Ahora, cuando yo digo, ¿puedo expresar un vector como combinación lineal de otros dos? Y bueno, cuando me planteo eso, ¿qué va a ocurrir? Voy a expresar esto y tengo que encontrar los escalares que lo permitan, ¿sí? Si no puedo encontrar, si el sistema de ecuaciones lineales no tiene solución, no hay escalares que permitan esa combinación lineal, ¿sí? Entonces, por un lado, el planteo general de cuál es la idea. Y por otro lado, bueno, esto puede llegar a ocurrir o no según el sistema de ecuaciones lineales tenga o no solución. ¿Está? Listo. ¿Otras preguntas? No. Vamos a ver entonces vectores linealmente independientes. ¿Cuándo es que vamos a hablar de independencia lineal? Tenemos un conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bn, que decimos que es linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar nulo como combinación lineal de todos estos vectores es mediante escalares todos nulos. Esta sería la combinación lineal que tendríamos que plantear. ¿Qué hacemos? Vamos a expresar el vector nulo como combinación lineal de este conjunto de vectores, que voy a decir que es linealmente independiente solo si puedo expresar de manera única el vector nulo como combinación lineal de esos vectores mediante escalares todos nulos.
También, bueno, se la llama combinación lineal trivial, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que los vectores que son linealmente independientes, que tienen distinta dirección. Vamos a ver unos ejemplos. Primero vamos a ver esto. Tenemos dos vectores, ¿sí? B1 con componentes menos 2 y 2, y B2 con componentes 5 y 4. Entonces, planteamos la combinación lineal, ¿sí? Queremos ver o determinar si estos dos vectores son linealmente independientes. Muchas veces linealmente independientes lo van a ver resumido como LI. Entonces planteo la combinación lineal. Digo, el vector nulo es igual, ¿sí?, a K1 por B1 más K2 por B2. K1 y K2, que son los escalares, son nuestras incógnitas. Reemplazamos los vectores por sus componentes y vamos a armar el sistema de ecuaciones lineales. Entonces digo que 0 va a ser igual a K1 por menos 2 más K2 por 5. ¿Sí? Tengo mi primera ecuación. Igualo, ¿sí?, componentes homólogas, pero además distribuyo a su vez K1 y K2. Y además, yo les voy a pedir, chicos, yo estoy acá para que ustedes me hagan preguntas, pero les voy a pedir que me pregunten cuando yo les doy el espacio, porque después me es muy difícil hacer el video, ¿sí? Porque está todo interrumpido y no me dan los tiempos. Así que les pido, yo termino de explicar, siempre contesto todas sus preguntas, les pido que no me interrumpan, me esperan un segundito a que termine la idea, ¿sí? Entonces, la siguiente ecuación, ¿cómo la determino? Digo que 0 es igual a 2 por K1 más K2 por 4. Y esa es mi segunda ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver de resolver el sistema, determinar los valores de K1 y K2. Entonces, D1, ¿sí?, de la ecuación 1, despejo, en este caso despejé K1, pero cualquiera de los dos escalares, y nos va a quedar que K1, si paso este término sumando, ¿sí?, y el 2 dividiendo, nos queda 5 medios K2, y este valor de K1 lo puedo reemplazar en la segunda ecuación, y entonces nos va a quedar, simplificamos este con este, nos queda 5K2 más 4K2, eso será igual a 9K2. Como nos queda que 0 es igual a 9K2, paso el 0 dividiendo, 0 dividido 9, nos queda que K2 es igual a 0. Una vez que tengo el valor del escalar K2, puedo reemplazar K2 acá. Entonces 0 multiplicado por 5 medios nos dará 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión si los escalares nos dieron 0? Que los vectores son linealmente independientes, ¿sí? Porque la única forma de expresar como combinación lineal de vector nulo respecto de estos dos vectores es mediante escalares nulos, ¿sí? Y acabo de ver al resolver el sistema de ecuaciones que los escalares son nulos. Todos tienen que ser nulos, porque si resuelvo el sistema de ecuaciones y algún escalar es no nulo o alguno es distinto de 0, entonces los vectores no van a ser linealmente independientes. Díganme qué duda les da, qué no se entiende, qué dificultad presenta. Sí, vamos a decir que un conjunto de vectores es linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo como combinación lineal de ellos es mediante escalares todos nulos. Entonces armo la combinación lineal respecto de los vectores que digo que son linealmente independientes y pongo escalares. ¿Cómo tienen que ser estos escalares para que esos vectores podamos decir que son linealmente independientes? Tienen que ser todos nulos. Eso es lo que acabamos de ver en el ejemplo, ¿sí? Planteamos, tenemos dos vectores y planteamos la combinación lineal, ¿sí?, con el vector nulo. O sea, la combinación lineal del vector nulo respecto de los vectores B1, B2,
resolvimos el sistema de ecuaciones planteado y vimos que los dos escalares son nulos. Entonces concluimos que estos dos vectores son linealmente independientes. Acá voy con dependencia lineal, que seguramente les va a aclarar alguna cosa, más allá de que ya vieron algunos ejemplos de dependencia lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos respecto, qué decimos respecto a la dependencia lineal? Vamos a decir que si existe alguna combinación lineal con coeficientes no nulos, los vectores son linealmente dependientes. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la combinación lineal según desde el punto de vista que lo vimos antes, ¿sí? El vector nulo como combinación lineal de estos dos vectores, pero decimos que el escalar K1 es distinto de 0, porque queremos mostrar que hay dependencia lineal. Entonces, ¿qué hago? Despejo K1, ¿sí? De acá, perdón, despejo B1, que es el que tiene el escalar distinto de 0. Entonces, ¿qué hago? Paso restando K2 por B2 y paso dividiendo K1. Me queda esto. Entonces, ¿qué me queda? Que B1, el vector B1, es un múltiplo escalar ¿de qué? Del vector B2, porque menos K2 sobre K1, que es un escalar, es un número. Entonces, cuando decimos que un vector es múltiplo escalar de otro, ¿qué es lo que ocurre? Va a existir dependencia lineal. ¿Qué tienen? Acá yo los puse coincidentes, pero podrían simplemente estar paralelos, ¿sí? Un vector es múltiplo escalar del otro, ¿sí? Entonces, simplemente en este caso, ¿sí? Cuando vemos que ocurre esto, decimos que los vectores son paralelos. Y entonces, ¿qué existe? Dependencia lineal. Vamos a ver entonces ahora a qué llamamos base y dimensión. Base, ¿sí? Va a estar relacionada con un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos base? Por ejemplo, si trabajamos en R2, es un conjunto de vectores linealmente independientes donde en R2. R2, ¿cómo se llama? Espacio vectorial, ¿sí? Si trabajamos en R3, ¿sí? ¿Qué decimos? Que un conjunto de tres vectores linealmente independientes va a ser una base en R3. Ahora, puede haber más de un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿sí? Porque, por ejemplo, los versores en R3 y JK, ¿sí? Es un conjunto de vectores linealmente independientes. Si ustedes piensan los versores asociados a los ejes, ¿sí? Ven que todos tienen distinta dirección, que es la característica esencial de los vectores linealmente independientes. Entonces, ¿sí? Decimos que es una base en R3, pero pueden imaginarse cualquier otro conjunto de tres vectores que tengan distintas direcciones, o sea, hay más de una base para el espacio vectorial R3. Lo mismo ocurre en R4, en Rn, ¿sí? Y vamos a decir entonces en Rn, que todo conjunto de n vectores linealmente independientes va a ser una base para Rn. Entonces esto es lo más general que podemos decir. Ahora, los espacios vectoriales tienen una dimensión que tiene que ver con la base, ¿sí? La dimensión, ¿cuál va a ser? El número máximo de vectores linealmente independientes que puede tener un espacio vectorial. ¿Y a qué corresponde eso? A la cantidad de vectores en una base. Entonces, en R3, ¿cuál es la cantidad de vectores en una base para R3? Son 3 vectores. En R2, ¿cuántos son? 2. En Rn son n vectores, ¿sí? Entonces, cantidad de vectores en una base nos da la dimensión. ¿Y qué son la cantidad de vectores? ¿Cómo? Linealmente independientes, porque la base, dijimos, es un conjunto de vectores linealmente independientes relacionado ¿a qué? A un espacio vectorial, ¿sí? Bueno, estas como ideas preliminares, ¿sí? Que después vamos a trabajar cuando trabajemos algo en matrices, lo vamos a considerar en determinantes y lo vamos a considerar en los sistemas de ecuaciones lineales amplias.
Esto como para redondear el tema de vectores. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, entonces la dimensión sería que de acuerdo de la cantidad de Rn, tipo de acuerdo a la cantidad de n, se saca la dimensión. O sea, por ejemplo, si es R3, sería de 3 dimensiones, ¿no? Bueno, R3 estamos en el espacio y entonces ¿cuántos vectores van a conformar la base? 3 vectores. Si estamos en R4, ¿cuántos vectores van a conformar la base, ¿sí?, de ese espacio vectorial R4? Son 4 vectores, ¿sí? Que sean base, ¿sí?, que quiere decir que tienen que ser esos 4 vectores, en este caso, linealmente independientes. Claro, sí. Pero tengo la duda de cómo sacar la dimensión más bien. Tipo, no lo entendí muy bien. Acá lo único que estamos diciendo es cuál es la dimensión. No estamos planteando un cálculo, ¿sí? Estamos diciendo cuál es la dimensión. ¿Y cuál es la dimensión? Tiene que ver la dimensión, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de vectores en la base, ¿sí? ¿Cuántos vectores tiene la base en R4? 4. ¿Cuántos vectores tiene la base en R3? 3. En Rn, n, ¿sí? Entonces, con eso tiene que ver la dimensión, ¿sí?, de esa base que está relacionada, ¿sí?, directamente con ¿qué? Con la dimensión que tiene el espacio vectorial. Acá está escrito como número de máximo de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial, porque podemos estar nosotros en R3 y pensar en 2 vectores que sean linealmente independientes, ¿no? Pero no, pueden ser linealmente independientes, pero no son base de R3. Pueden ser base de un subespacio, que es algo que todavía no hemos visto. Entonces, para que no haya ningún tipo de confusión a qué nos estamos refiriendo, que es base del espacio vectorial, no de un subespacio, entonces por eso está la palabra máximo. Nosotros tenemos que armar las bases en R3, tienen que ser de conjuntos de 3 vectores. Porque esa es la dimensión del espacio. Tiene que ver con eso, que es con la dimensión del espacio es 3. Entonces, ¿cuál es la base? Y no puede ser más que de 3 vectores.